Pro y Contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Libro de Gerald Rodríguez, que en esta oportunidad se presenta en una reedición bajo el sello de Tierra Nueva. De hecho, que la primera edición también es obra de la editorial, y es interesante hacer esta salvedad porque en general la obra de Gerald es una obra que ha alcanzado diversos ámbitos, diversas actividades, diversos espacios. Y La Casa de las Fronteras, sin temor a equivocarme, es uno de esos, hasta el momento, uno de sus libros más ambiciosos, es uno de sus libros más acabados, acabados en cuanto a manufactura, a estructura narrativa, a pretensión literaria. Y es un libro que en su momento debió haberse presentado hace más de 2 años. Y yo quiero empezar con la anécdota de por qué este libro está llegando a presentarse en Iquitos luego de 2 años. El libro originalmente fue editado por Tierra Nueva en el año 2019. Esta es la primera edición, como ustedes ven. Y es una edición también que se presentó en Lima y a finales del 2019, si mal no me equivoco, poeta. Y tenía previsto presentarse el año 2020, específicamente el 27 de marzo del 2020. Pero como ustedes saben, el libro nunca llegó a presentarse porque un par de semanas antes empezó la pandemia. Y esa presentación estuvo dando vueltas, estuvo tratando de encontrar su espacio para presentarse, y lamentablemente nunca llegó a darse. De hecho, ya el año pasado Gerald presentó una nueva publicación con el sello también de Tierra Nueva, Río Marañón. Y es interesante que ahora, bajo este marco, tengamos esta nueva presentación, esta nueva versión. Ustedes se dan cuenta de un poquito el proceso. Hay un nuevo acabado. Este es un poco el trabajo ya de la nueva forma de diseño y maquetación que está planteando la editorial. Pero el texto es el mismo. El texto ha tenido algunas correcciones ortográficas, básicamente, de estilo, y en ese sentido ha llegado a las manos de todos nosotros. A mí me gusta mucho esta introducción. Es una... O sea, este diseño de maquetación, esta forma que está trabajando actualmente la nueva propuesta de Tierra Nueva en cuanto a objeto literario es atractiva en todos los sentidos. Pero yo quiero empezar. El otro día en una presentación antes dije que el único fetiche que yo tengo en mi vida son los epígrafes de inicio de los libros. Y este epígrafe justamente a mí me gusta mucho, el que inicia La Casa de las Fronteras, que es de Eurípides. Y es un epígrafe que de alguna manera, como lo señalaba ahí en esa presentación y lo vuelvo a señalar ahora, para mí los epígrafes marcan la hoja de ruta, el camino que de alguna manera vamos a encontrar en el desarrollo, en la trama, en la historia, en la narrativa de un libro. Y este epígrafe de La Casa de las Fronteras, atribuido a Eurípides, dice así: no es la primera vez que pienso que la vida humana es una sombra.
Jorge Nájar, nuestro querido amigo, colega amazónico, planteaba una idea que yo comparto plenamente. Este libro es un libro sobre una saga. Es una saga a través de la historia, de los últimos años de la historia, probablemente del último siglo de estos tiempos. Y es una saga vinculada con la época cauchera. ¿Y por qué a mí me atrapa un poco la Casa de las Fronteras como propuesta temática y como propuesta de historia? Porque de alguna manera lo que hace Gerald dentro del realismo es atribuirle al caucho algo que en general es atribuible a muchas de las formas de abordar la noción del tiempo en la cosmovisión, en la literatura y en las historias amazónicas, que es la atemporalidad. Entonces, en este sentido, el caucho, como tema, inicia en un momento dado, puede ser finales del siglo XIX, el apogeo, principios del XX, pero es una historia que va encontrando su apogeo, su descubrimiento, casi como su signo trágico, ¿no? A través del tema, porque es una saga que por un lado plantea las historias de vencedores y vencidos desde la propia noción de una interrelación, de un encuentro que por momentos es un desencuentro, que por momentos es una guerra, que por momentos es casi como es el encuentro de dos formas de ver la vida, de dos formas de abordar la vida, de dos formas casi reconciliables que se encuentran en medio de esta guerra y que ciertamente narran la historia, una historia donde nadie sabe quién es el vencedor y quién es el vencido, ¿no? Lo interesante de Gerald, lo interesante de la Casa de las Fronteras es que a partir de las historias como la del apóstol, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje maravilloso, nos va planteando Si alguien te dice que hace 150 años esto pasó y no hay forma de corroborarlo, o no hay una forma de plantear un acercamiento histórico, es interesante, porque yo vengo a Iquitos y me maravillo y al mismo tiempo se me escarapela la piel cuando de un solo tema que pasaron hace 20 años, hay 4, 5, 6, 7 versiones que se atribuyen la verdad. Yo tengo mi verdad, pero no yo tengo mi verdad, esta es la verdad. Jaime, esta es la verdad. No, en estos días de diferentes temas se ha dicho, esta es la verdad, Jaime, así sucedió Gerald. No hay forma de corroborarlo, no hay fuentes históricas, y en ese sentido cobra más vida la noción de la historia circular. Es decir, volvemos siempre a... la historia para mí es como un círculo, en la Amazonía para mí es como un círculo. Vuelve al mismo tema, vuelve al mismo punto y vuelve a girar, y vuelve a girar. Y entonces, en ese sentido, la Casa de las Fronteras se plantea como una saga circular que nos lleva al mismo punto de partida, a pesar de que el tiempo cronológico sigue su rumbo, sigue su camino, va deteriorando a los personajes, va generando grietas en su forma de pensar, en su forma de abordar. No es un libro cínico, y eso es interesante, porque
No es un libro políticamente correcto, pero es un libro preciso para entender realmente los vaivenes, cómo procesos históricos tan marcados en la Amazonía pueden generar en las personas, en el mundo común, en los personajes. Y yo por eso creo que La Casa de las Fronteras, como propuesta narrativa de ficción, llega a descubrir y llega a abordar un espacio en el cual la historia termina siendo en realidad una sucesión de historias que nunca terminan por demostrarnos quién es el villano, quién es el héroe, quién es la víctima, quién es el victimario, y justamente más bien son proclives a mantener esta idea de que en realidad todos somos víctimas de la historia, ¿no? El mundo nos va matando de a pocos, nos va convirtiendo en héroes en algún momento y nos vuelve villanos en algún momento. Y para mí este es un libro que es necesario leer en la nueva forma de abordar el conflicto, y yo lo llamo el conflicto derivado de la falta de memoria respecto de la época del caucho. Es decir, se ha estado trabajando bastante ensayo, se ha estado trabajando bastante análisis sociológico, histórico, pero poco a poco, de alguna manera, con mayor razón en los últimos, quizás en la última década. Y creo yo que, por ejemplo, es interesante que un libro como el de El sueño del Celta, de Vargas Llosa, haya, aunque parezca mentira, abierto un camino desde la ficción para ir abordando este tema, y del cual se han visto elaboradas algunas otras propuestas. De hecho, por ejemplo, Percy Birch ya anteriormente había estado trabajando este tema. Miguel Donaire en algún momento había trabajado, por ejemplo, en el Búho de Queen's Garden Street, claro, en Archipiélago de Sierpes, de alguna manera. Percy también, ciertamente, pero creo que en este tiempo las literaturas vinculadas con la época del caucho están abordando desde diversos géneros, desde diversas perspectivas, una sana, creo yo, revelación o reelaboración de lo que fue la historia del caucho, ¿no? O sea, nosotros estamos en casonas bellamente construidas, en palacetes que descansan sobre la sangre, sobre la muerte, sobre el dolor de miles de peruanos y peruanas. Yo no creo en esto de llamar hermanos, mis hermanos nativos, que eso me parece de una condescendencia que creo que debería desterrarse. Todos somos iguales, todos en general tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones también. Entonces, en ese sentido, acá hay un conflicto humano, acá hay un conflicto muy fuerte donde las realidades van demostrando, son más fuertes que los arquetipos, que los estereotipos, que la forma como se aborda la historia, y cómo las historias de esta saga de vencedores y vencidos en algunos casos terminan siendo más bien la historia de víctimas de un sistema, víctimas de una realidad, víctimas de una historia circular que a veces se plantea como paradisíaca, pero que en algunos casos termina siendo un verdadero infierno. Entonces yo solamente para concluir, recomiendo enormemente el libro de Gerald. De hecho que tengo estas reflexiones desde hace más de 2 años, y justamente el día 27 de marzo del año 2020, mientras
recordaba que en este momento tenía que estar, creo, ¿dónde iba a ser la presentación? No me acuerdo. Creo que iba a ser en el Boulevard, ¿no? Exactamente, ¿no? Y uno veía pasar desde su ventana las ambulancias, mientras veía que todas las casas estaban abandonadas, mientras sentía ya a finales de ese mes de marzo que la tragedia empezaba a cernirse, empezaba a mordernos a todos como historia, como realidad. En ese momento yo entendí que la tragedia, que la historia, que la vida de nosotros ha vuelto como en las historias de este libro. Solo para finalizar, quiero yo leerles un pequeño extracto del libro que a mí me parece muy atractivo para entender esta situación. Hipólito llegó a su destino. La oscuridad se había quedado con la ciudad. La languidez del ruido le aturdía. La luz perezosamente opaca de los mecheros que pendían en las esquinas le incitaron a abrir más los ojos. Se dirigió al mostrador. Pidió un trago, pero nadie le atendió. ¿Qué te trae por aquí? ¿Tienes algo para vender?, preguntó Masha. No sé qué te puedo vender. Ya, no te hagas, que fiado yo no doy. Ni un trago sale si no es con algo a cambio. Acá, todo el buen trago que llega es contrabando. Lo sé, porque lo he visto. Y el dueño se hace el huevón. Solapa nomás, pasa su carga. Y la policía y la aduana que chapan su comisión, calladitos se los tienen, como muchos de acá. Siempre me traes cosas de valor, o se te acabaron las cosas de tu padre. Tu viejo tenía buen gusto con eso de que era el anfitrión de la ciudad para los extranjeros y de los empresarios. ¿Qué tal fiesta se mandaba? Y las que se tiraban. No voy a decir por niños, hay niños por acá. Tú no le sacaste ni las canas al patrón, que sí tenía buen gusto, hasta que se casó con esta huitota. ¿Cómo se llama? Temis. Ahí está, Temis se llama esa huitota. ¿Qué fue lo único que te quedó de herencia? Oye, no hables de huevadas. El reloj de la catedral tocó las 6:30 de la tarde. Este es un pequeño extracto de la forma como se aborda la historia. A mí de alguna manera, yo creo que Gerald es uno de los narradores de mediana edad más que ha estado trabajando con más rigor la época del caucho, las épocas históricas. Y creo yo que justamente esta forma de abordar la historia, la literatura histórica con los recursos narrativos adecuados, te permiten vislumbrar que lo que se viene de Gerald, que seguramente en algún momento lo vamos a conversar, sea algo que esperemos con muchas ansias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Gracias por haber venido, ¿no?, a esta convocatoria para la presentación, por primera vez, ¿no?, de la segunda edición del libro de Las Casas de las Fronteras. Y claro, con Paco ya habíamos conversado el tema, ¿no?, el mes de marzo, que se iba a presentar el año de la pandemia. Antes de empezar, también quiero agradecer, ¿no?, a la editorial Tierra Nueva, que hace siempre todo lo posible para que estos libros salgan a la luz, a la familia Vázquez Morales, que también es parte de, digamos, ya de mi vida, de mis amistades, ¿no? Tengo ese vínculo amical con ellos, y a pesar de eso, también hace que yo me esfuerce como escritor en entregar algo bueno. Y cuando empecé a concebir el libro, a partir de una idea, a partir de una simple pregunta, cómo era Iquitos en el tiempo de Arana, estaba detrás de los rasgos de Arana. Esta novela apareció imprevistamente, estaba buscando información sobre Arana, sobre Iquitos, cuando me encuentro que Arana, cuando fue senador,
compartía, ¿no?, el Senado con un loretano más, que era justamente el senador de Nauta, Loreto Nauta. Y que este señor era un personaje que era de mucha confianza de Augusto B. Leguía. Y que ese señor también había estado metido en un escándalo, por la cual un tiempo después Leguía mandó a cerrar el comercio. Entonces, cuando iba ahondando este personaje, ir buscando más información sobre este señor, este senador, di con que su padre era un empresario, fue uno de los empresarios que estuvo prisionero cuando Guillermo Cervantes tomó Iquitos y declaró Estado federal. En ese tiempo, en ese momento, estuvo Miguelina Acosta acá, que fue la que recepcionó a la comisión que vino, ¿no? Después de 93 días, llegaron a Iquitos a desbaratar el proyecto federal de Cervantes. Entonces el empresario estaba prisionero acá en el Malecón Manaus, donde quedaba la cárcel de Tantes, y resulta que el señor tenía uno de sus hijos que era el senador en Lima y era amigo de Augusto B. Leguía. Me costó, claro, el libro, ¿no? Me costó casi como 4 o 5 años entre investigar y escribirlo, porque no ha sido fácil encontrar información, quizás en el 50% verídica sobre la ciudad. Entonces, La Casa de la Frontera para mí significa no solo ser mi primera novela, sino que interrumpe un trabajo que estaba haciendo, que ya ahora próximamente Tierra Nueva lo va a publicar, que se llama El País de los Errantes. Esa era la primera novela, pero simplemente que este personaje irrumpió mi vida, irrumpió mis sueños, irrumpió 4 años de mis pesares. Y de verdad que ha sido un gusto escribir este libro. ¿Por qué? Porque me permitió ahondarme en el Iquitos de 1921. Soñé con ese Iquitos, me lo imaginé. Hasta ahora, cuando camino por la Plaza de Armas, me imagino al Teatro Alhambra, donde se daban las fiestas, donde no se bailaba música brasilera, se bailaba jazz. Estaba la orquesta blues, jazz blues, ¿no?, de Luciana. Y entonces, y cuando paso por Iquitos, me imagino a la gente muy bien vestida, ¿no?, con el sombrero Panamá, los pantalones y las camisas khaki, pero descalzos. Y a los políticos o a los funcionarios públicos andando con sombrero frac, con sombrero copa, ¿no?, y frac y bastones, y inclusive hasta con guantes en un pleno sol. Porque esas son las imágenes que se muestran y algunas memorias, ¿no?, que encontré por ahí. Entonces me lo imagino a Iquitos, un Iquitos totalmente oligárquico, ¿no? Pero también me lo imagino a Iquitos, y me lo soñé a Iquitos como esa zona fronteriza que impedía que los indígenas que empezaron a poblar la Putumayo, Cuadra 5, Cuadra 6 y el resto de la Putumayo y el extremo de la ciudad, no podían pasar a la ciudad, no podían entrar, ni siquiera podían penetrar a la ciudad, porque había un nivel de indiferencia ante esto. Entonces había una frontera. Y justamente este personaje, este empresario, vivía casi al terminar la Putumayo, en ese momento, la cuadra 4, donde queda a la altura del viceconsulado español, quedaba una casa, ¿no? Y es que la casa pertenece, y ahora no sé a quién, creo que pertenece a otra persona, pertenecía a este empresario. Él vivió ahí, existió, simplemente que en la novela yo lo cambié de nombre, ¿no? Entonces, existieron estas cosas. Y eso era justamente la frontera, ¿no? Y no me lo imagino la Putumayo ahora, pues, ¿no?, cuando era apenas una tahuampa y solamente eran bañaderos de indígenas que vivían por ahí. Entonces, Iquitos se ha construido así, ¿no? Se ha construido a la buena y se ha construido a la mala. Iquitos se ha construido también con sangre, se ha construido con ciertas denominaciones muy pomposas, ¿no? Como llamarse en ese momento, pues, la ciudad de Dios o cosas así, que justamente lo ponían en el periódico El Oriente, ¿no? Entonces, La Casa de las Fronteras es la novela donde busco de alguna otra manera poder, para los iquiteños y para todos nosotros y para los que deseen conocer la ciudad, busco que sea un mapa, un referente de lo que significa Iquitos hasta ahora, de lo que es Iquitos para nosotros. Los personajes no oscilan entre Lima y Iquitos, pero más que Lima, como la cual también lo describo, y muchos amigos de allá se han quedado un poco sorprendidos por la cual, cómo describo la ciudad de Lima, de esa época,
A mí lo que más me interesaba era Iquitos, ¿no? Su cosmovisión, Iquitos, su idiosincrasia, Iquitos, su gente, Iquitos, sus orígenes, Iquitos, su formación. Entonces, era el Iquitos que recibía barcos que venían desde Liverpool, era el Iquitos que recibían barcos que venían desde Nueva York, era el Iquitos que recibía barcos que venían desde Lisboa, era el Iquitos, eran los iquiteños que decían, oye, ¿dónde vas a estudiar? ¿En Lima? Voy a Lima, Lima es chacra, o yo me voy a París, me voy a Londres, me voy a Nueva York. O sea, eso era el Iquitos de esa época. Los pasajes que oscilaban entre 35 y 40 libras esterlinas de esa época para un iquiteño de mediana clase pues, no era nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el caucho no solamente trajo, ¿no?, bondades, ¿no?, sino también que después del caucho hubo otra etapa, la postcauchera, que le permitió a Iquitos también subsistir a esas bondades, ¿no? Llámese tagua, llámese barbasco, ¿no?, inclusive madera mismo, palirrosa. Estos productos se han llevado directamente hasta Europa, hasta Estados Unidos, y al empresario de mediana clase le permitía tener una vida ostentosa, ¿no?, mandar a su esposa a comprar la última moda en París y venir a lucirlo pues acá entre charcos, ¿no?, y zancudos, acá en la ciudad de Iquitos. Entonces era algo un poco complejo, ¿no?, entender esa época. Entonces hubo un momento que Iquitos se desconecta de eso, ¿no?, cuando en 1929 se da la gran crisis europea, ya no había las exportaciones, el cierre comercial se da simplemente porque Europa ya no consumía productos amazónicos y prefirieron consumir productos de otra parte. Entonces los barcos dejaron de llegar, la gente dejó de viajar a Europa, se tuvo que buscar otros caminos para llegar a Lima, conectarnos ya con el centro, y entonces viene el debacle, ¿no?, de la ciudad. Y desde ese momento hasta ahora es la ciudad a la que conocemos, ¿no?, es la ciudad a la cual hemos heredado de esas épocas. Pero en sí la novela lo que me ha permitido por lo menos es explorar ese Iquitos, ¿no?, es explorarnos a nosotros mismos hace casi 100 años atrás, es saber cómo es que la gente pensaba, ¿no?, cómo es que la gente vivía, y más que todo, cómo es el Iquitos que ahora nosotros vemos, que nosotros conocemos, que nosotros andamos, visitamos. Entonces, a través de un personaje que es Hipólito, y a través de su padre, Benjamín, y a través de Temis, que es la Huitota, se da una serie de desvaríos, ¿no?, entre amoríos, decadencia, y el sueño loco de un pata, un español que viene acá a querer demostrar, ¿no?, que la ciudad de Dios vive, o sea, ha sido declarada por Pinela, que está ubicada más o menos pues a alturas del Putumayo, entre la línea ecuatorial y esas cosas, ¿no? Entonces hay un personaje muy interesante ahí que llega desde España y que justamente es la razón por la cual le lleva a la decadencia, al debacle, al padre, ¿no?, de Hipólito. Entonces es una historia, ¿no?, hay una historia muy comprometida ahí con el tema de Europa, ¿no? El personaje es muy interesante, Martínez de Balboa. Es un personaje muy interesante, a mí me encantó introducir ese personaje acá. ¿Por qué? Porque a partir también de eso podemos tener la mirada del europeo hacia Iquitos, ¿no? Porque teníamos la mirada a través de Hipólito de lo que piensa el iquiteño y del europeo. Y a partir de este personaje también. Entonces, he tratado de equilibrar, ¿no?, en temáticas, en personajes, las visiones que tienen el mundo sobre la ciudad. Y bueno, ¿no?, ¿qué más puedo decir? Invitar a todos los amigos, los presentes, a leer este libro. Este libro ha sido escrito, como voy a recalcar, con mucho cariño para los iquiteños y para los que deseen conocer Iquitos. Ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo poder sacarlo. Sin embargo, seguimos en esto. Tierra Nueva, ya estamos anunciando otra novela que también involucra mucho Iquitos, involucra mucho la violencia, involucra mucho el caucho, y por primera vez involucra al Perú profundo en una novela amazónica. Ahora vamos a ver cómo los amazónicos vemos a Lima, vemos el Ande, vemos la violencia de nuestra casa, ¿no? Entonces yo les invito a leer La Casa de las Fronteras, que es un libro muy interesante, que les va a gustar. Está a medida de los jóvenes, de adultos. He tratado de cuidar mucho el tema del lenguaje, pero acá está la novela, ¿no? Acá está la novela, y más bien muchísimas gracias por venir, y espero que disfruten del libro, ¿no? Creo que tenemos
Creo que tenemos unos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario al libro de Gerald. ¿No tienes ninguna pregunta? ¿No quieres hacer ninguna pregunta? ¿Sí? ¿Dos? Ok, perfecto. Este viene del colegio Claverito. Este viene a hacer 2 preguntas. ¿Cuál es su edad? 38. ¿Alguna otra publicación? Vamos a publicar El País de los Errantes en el mes de septiembre. El País de los Errantes, que también es una novela. Me parece maravilloso que los chicos estén haciendo la tarea directamente con los escritores ahora. Antes tenían que buscarlo en Google y a veces no había. Al poeta Percy Bysshe le llaman por teléfono y no la encuentran. Pues no. Yo tengo una pregunta para ti, Gerald. ¿Tú crees que la violencia de la época del caucho ha sido una constante? De hecho, que esta es una saga, ¿no? Hay como una historia en el tiempo. Esta es una constante en la forma de cómo se ha generado la historia en la Amazonía, es decir, violencia tras violencia, despojo tras despojo, extracción tras extracción, y en ese sentido, ¿cómo ha sido, o en todo caso, cómo se han visto afectados los seres humanos de uno y otro lado? No, definitivamente, ¿no? Ahora que voy a ahondar en ahondé en la violencia que está justamente en El País de los Errantes, quizás esa novela sea la mejor respuesta, ¿no? ante la pregunta que hace Paco, ¿no? Abarco la violencia desde la época de los españoles a partir de Juan Santos Atahualpa, ¿no? ¿Por qué Juan Santos Atahualpa ha decidido rebelarse junto a un grupo de Ashánica ante la imposición de la Iglesia Católica y el poderío, ¿no? de la corona? Entonces, a partir de eso, uno puede ir respondiendo muchas preguntas, ¿no? Tenemos la Iglesia, la conquista, tenemos el tema de la extracción, Fiscarral, Julio César Arana. Y nuevamente, ¿no? Tenemos el tema de Sendero Luminoso, el terrorismo, que también violentó contra la Amazonía. Entonces, la Amazonía, al igual que el Ande y al igual que la costa, en conjunto el Perú, es un país también hecho a violencia, ¿no? Hecho a pura violencia, por la cual no podemos todavía no podemos terminar ese ciclo de violencia. Y claro, violencia quizás habrá en todos los tiempos, pero en estos primeros tiempos, que todavía está muy reciente con nuestra historia y con nuestro pasado, la Amazonía pues ha padecido, ¿no? Y el caucho es un ciclo intermedio entre lo que hubo antes y lo que, posteriormente se ha presentado, ¿no? También para la Amazonía como tema de la violencia. Excelente. Juanjo. Gracias, Paco. Gracias, Gerald. Ya tengo ganas de echarle el diente a la novela. 2 comentarios, un comentario y una pregunta. Un comentario en el sentido de que yo tengo una sensación de que Iquitos vive no solo aislada geográficamente, sino como levitando en el tiempo. Tú has dicho que tras la crisis del 29 cae esa magnanimidad en la que vive el iquiteño, pero luego hay un repunte con la Segunda Guerra Mundial. En el 42 hacen el aeropuerto los americanos, que ceden, llega el petróleo, llega el narco, todas las extracciones ilegales, y hay un nuevo momento glorioso, ¿no? En esos años 70, 80, ¿no? Hay una nueva forma de ser iquiteño de orgullo, ¿no? Que vuelve de nuevo a caer en un letargo en el que creo que estamos ahora, ¿no? Y ahora como que vivimos como por costumbre. Y fíjate que he utilizado el vivimos, ¿no? Ya me incluyo, ¿no? Entonces eso por un lado. Y la pregunta es, yo oigo los términos amazónico, pero verdaderamente habría que hablar de loretano más que de amazónico, porque precisamente el evento del caucho hace que sea Iquitos y la ciudad de Iquitos como capital, la construcción de Iquitos y la explotación de todo el área loretano, Putumayo, etcétera, ¿no? La Chorrera,
la guerra con Colombia, etcétera, ¿no? Hace que sea distinto de lo amazónico de San Martín, de lo amazónico de Madre de Dios, de lo amazónico de Ucayali, ¿no? Entonces, en lo literario también, en lo que afecte a todos los aspectos, o sea, ¿hay un amazónico o hay un loretano? No, definitivamente que hay un solo amazónico, ¿no? Y los problemas de la Amazonía no solamente le ha concernido a Iquitos, el problema de la Amazonía también le ha concernido a Selva de Ceja, Selva Alta, ¿no? Porque si nosotros, bueno, hablamos de Arana, también tenemos que hablar de Fiscarral, y hablar de Fiscarral también hablamos de Manu, ¿no? Hablamos de Madre de Dios, hablamos de Junín, Pichanaki, Achánica. Entonces creo que los problemas en la Amazonía nos conciernen a todos, sea lo que pase en Iquitos, en Moyobamba, en Tarapoto, en Manu. Creo que es un problema que concierne a la Amazonía en su totalidad, porque no solamente por coincidencias en extractores, ¿no? Entre Arana y Fiscarral, sino porque compartimos un solo sentir, un solo vivir, el sentir amazónico. Ahora, en las diferencias lingüísticas entre cómo habla un iquiteño y eso ya pues son detalles, ¿no? Que casi no me he preocupado por eso, pero sí lo que me ha encantado, me ha fascinado investigar y en eso estoy, es cómo es que estos problemas ha concernido tanto al iquiteño como al tarapotino, al moyobambino y al que vive en Madre de Dios. El tema del caucho, y hablando con amigos de otros lugares, de Tarapoto y de Madre de Dios, es un tema que ellos también lo sienten, que lo han vivido y se sienten identificados con ellos. Entonces no solamente es el iquiteño, ¿no? Entonces, y justamente eso me lleva a involucrarme desde Iquitos en un problema que tiene que ver con Madre de Dios, que es justamente Fiscarral, con Juan Santos Atahualpa, y que tiene que ver con Sendero Luminoso, que es una novela que ya le estoy trabajando, ¿no? Y cómo es que también visto desde Iquitos la violencia, porque estamos acostumbrados que vengan de otros lugares y nos analicen y nos estudien. Pero ¿cuándo un iquiteño va a poder contar su propia historia? Así sea subjetiva la historia, ¿cuándo desde acá, desde Iquitos, se va a poder contar la historia de Iquitos, contada por un iquiteño, ¿no? Entonces, por primera vez se analiza el tema de la violencia en el Ande y el problema del Perú en general desde una novela, desde Iquitos, que es la próxima publicación, ¿no? Que es El País de los Errantes. Genial. Bueno, creo que vamos terminando esta presentación de estrenos literarios, lanzamiento literario de Tierra Nueva. No se muevan, que inmediatamente tenemos la presentación de Memoria del Buen Amor, libro de Armando, el libro del Buen Amor, perdón, el Código del Buen Amor, sí, estoy con libros y códigos, etc., de Armando Almeida, e inmediatamente después La ciudad son tus arterias, compilación de nueva narrativa iquiteña. Así que quédense, que estamos cerrando presentaciones. Un aplauso para Gerald, por favor.